En estos tiempos necesitas un Salvador, un ancla firme. En estos tiempos necesitas la Santa Biblia, la palabra. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. La roca es Cristo, no hay otra igual. La roca es Cristo, no hay otra igual. Debes tener seguridad de que tu ancla en la roca esté. Nos quedamos en los versículos 31 al 35. Estamos analizando que desde el versículo 31 al 35 comienzan las asolaciones. Analizamos nosotros en el tema de la mañana que Levítico 26 no tiene la palabra tiempo en ella. La palabra 7 tiempo no existe en el original. Lo que aparece es la palabra ¿qué? La palabra Sheva. Que la palabra Sheva puede ser traducida de varias maneras. 17, 700, la palabra 7, 7 veces, de diferentes maneras. Pero nunca lo traduce a 7 tiempos. Y cuando vimos en la palabra de Dios que habla de 7, el número 7 es un completo, un castigo completo de parte de Dios en este caso. El Señor está añadiendo castigo sobre castigo a su pueblo hasta llegar a un castigo general. Y en este caso hemos visto hasta el versículo 31 y 35 que el castigo general tiene que ver con la asolación, con la desolación que hubo en el pueblo de Israel, con la desolación que hubo en el santuario, que quedó derribado por completo. Sus ciudades quedaron en ruina, en verdad, en los años 606 en adelante, hasta el 586. Así que veíamos que el inicio de esta profecía, en el año 677, se había puesto esta fecha 677, porque se había pensado que con la cautividad del rey Manasés, cuando fue llevado cautivo, cuando fue llevado preso por los asirios, se pensaba que en el año 677 comenzaba esta maldición que había dado Moisés sobre su pueblo si desobedecía los mandamientos. Pero hemos visto evidencia tras evidencia que no se cumplió esto cuando el reinado de Manasés. Vimos ahí si vamos a Jeremías 15, donde muchos se han equivocado con esto. Volvemos atrás solamente a un pasaje, Jeremías 15, nos dice en los versículos 3 y 4, hablando ya del castigo de la parte final: y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo. Dice Jehová: espada para matar, perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. La misma palabrita terror que aparece en el versículo 16. Y vimos en el tema de la mañana cómo se está refiriendo a la primera deportación que hubo en el tiempo del reinado de Josías. Dice que por los pecados de Manasés el Señor lo entregaría para terror. Y vimos el contexto de esto en Segunda de Reyes 24, versículos 1 y 3. Ciertamente vino, versículo 3, esto contra Judá por mano de Jehová, para quitarle de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Todo lo que vino por los pecados de Manasés. Pero en el contexto de la misma cita, en el versículo 1, nos dice que esto es en su tiempo. Subió campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿En qué tiempo fue? En el tiempo de reinado, versículo 36 del capítulo 23, en el tiempo de reinado de Joacim. ¿Y cuál fue el tiempo de reinado de Joacim?
Como vimos, el año 606, 605, por ahí cuando comenzó la deportación. Desde el año 606, 605, hubo 3 deportaciones. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Hay 3 deportaciones. Esto no sucedió en el año 677. La primera deportación podemos nosotros encontrarla ahí en Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas y aquí vamos a ver algo grande. ¿Cómo fue que se cumplió realmente todo Levítico 26? Lo tenemos trazado en este capítulo, Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a ver la deportación cuando el reinado de Joacim, cuando el reinado de Joaquín y cuando el reinado de Sedequías. Nos dice el versículo 5. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 21 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. ¿Un rey qué? ¿Un rey que hizo lo qué? Lo malo delante de Jehová. Y acuérdense que cada vez que venía un rey era mucho más malo que el otro. Ya con todos estos pecados que venían acumulándose en el pueblo de Israel, con todo lo que el profeta estaba advirtiendo que venía por la maldad de su propio pueblo, venían acumulándose la maldad también de los reyes. Los reyes eran cada uno de ellos más malos todavía. Y nos dice que subió contra él, contra Joacim, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Aquí tenemos nosotros la primera deportación. Esta primera deportación, dice el versículo 7, también llevó Nabucodonosor a Babilonia los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Lo otro podemos encontrarlo en el libro de Segunda de Reyes. Y aquí en Segunda de Reyes nos damos cuenta que también él se llevó tesoro, pero en primera, Daniel capítulo 1, Daniel fue también transportado en esta primera deportación, que fue desde el año 606 antes de Cristo. Luego viene la deportación en el tiempo de Joaquín. Versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta, versículo 10, a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y sobre Jerusalén. Es decir que acabaron con Joacim, pusieron ¿a quién? A Joaquín. Luego vino Babilonia nuevamente, vino Nabucodonosor. ¿Y qué hizo? Los llevó, deportó a los otros que quedaban y se los llevó en el reinado de Joaquín, que esto fue en el 597, esta deportación. Así que tenemos 606 y 597 antes de Cristo, los años van bajando. Tenemos la otra en los años del reinado de Sedequías, y esta fue la que acabó. En el año 606 es que comienza en verdad el Señor en Levítico 26 a dar sus anuncios de todas las cosas malas que vienen sobre Jerusalén por causa del pecado de sus hijos. Cada una de estas deportaciones son los juicios severos que el Señor iba a dar ¿a quién? Al pueblo de Israel por causa de sus pecados. Y si aún así no me oyereis y se alejaban de sus pactos, el Señor iba a mandar ¿qué cosa? 7 veces más castigos por causa de sus pecados. Esto no se cumplió en el tiempo, recalcamos, de Manasés. Esto se cumplió en el tiempo de el reinado de Joacim, de Joaquín y también de Sedequías. Vemos en el versículo 11 que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Todos los reyes hacían lo malo delante de los ojos de Jehová. Ya no podían volverse del mal camino. Era de continuo solamente ¿a dónde? Al mal. Y dice, cuando hizo lo malo delante de los ojos de Jehová su Dios, no se humilló delante del profeta Jeremías. Escuchen bien la palabra Jeremías, porque eso lo vamos a ver ahora. Delante del profeta Jeremías no se inclinó, que hablaba de parte de Jehová. Voy un poquitico más adelante. Versículo 15. Y Jehová
el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él tenía aún misericordia ¿de quién? De su pueblo y de su habitación. Deportación, destrucción, lo mataban a espada, le quitaban las cosas deseables de su santuario, pero aún el Señor tenía misericordia de su pueblo. Por eso es que en el capítulo 26 del libro de Levítico, el Señor está diciendo: voy a castigar un poco más por causa de vuestros pecados. Voy a castigaros más, 7 veces más, 7 veces más. Y este es el evento que viene describiendo en todo el capítulo 26. Mas ellos hacían escarnio de sus mensajeros. Dios envió no solamente a Jeremías, envió a otros profetas, pero ellos se burlaban ¿de quiénes? De todos los profetas, los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Se acabó ya. Nos dice aquí, cautividad de Judá, versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes. Ya esta es la parte, mi hermano, del versículo 31 al 35, y podemos ponerlo hasta el versículo 39 de el libro de Levítico, capítulo 26, porque realmente está hablando de toda la asolación de esa ciudad. Y dice que mató a espada a sus jóvenes y a la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de su Dios, grandes, chicos, los tesoros de la casa de Jehová, los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó ¿a dónde? A Babilonia. ¿Cómo se quedó Jerusalén? ¿Cómo se quedó Judá, la casa de Jehová? ¿Se quedó cómo? Se quedó vacía. Ya no tenía nada en el santuario. Los objetos deseables del mismo Dios. ¿Se acuerdan Belsasar que usó los vasos sagrados del templo? Esto todo era ¿de dónde? Era de la casa de Jehová. Por eso Babilonia cayó cuando se usaron estos vasos sagrados, hacían este tipo de fiestas. Ahora versículo 19. Versículo 19. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén. Un momentico, vamos a volver al capítulo 26 para que vean que este evento que estamos nosotros aquí leyendo se refiere a los versículos 31 al 35 de Levítico 26. Versículo 31 dice: haré desiertas vuestras ciudades. ¿Qué es lo que significa un desierto? Ya no hay nada, está vacío. Se quedó vacío. Asolaré vuestro santuario. ¿El santuario cómo iba a quedar? Vacío y roto. Y no oleré la fragancia de su suave perfume. La palabra asolaré aparece una vez. Versículo 32. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Versículo 33, que no se nos olvide, versículo 33 dice el Señor que iba a esparcirlo. ¿Por dónde? Por todas las naciones. Así que hay un evento que tiene que hacer ¿qué cosa? La expansión que el Señor había prometido aquí a través de la ley de Moisés. Esparciré y desenvainaré la espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces, vamos a abrir los ojos aquí. La tierra gozará sus días ¿de qué cosa? De reposo. ¿De qué evento nos está hablando aquí? ¿De qué evento nos está hablando? ¡Oh! Cuando veamos de qué evento nos viene hablando, nos vamos a dar cuenta del verdadero contexto de Levítico 26. Voy a terminar el versículo. Entonces la tierra gozará. Tiene que ver también con el reposo de los 1000 años, pero no estamos hablando para nuestros días. Aunque fuera muy bueno retocar todo esto para nuestros días, y yo lo predico en uno de los temas de Daniel, cómo se cumple esto para nuestros días. Pero aquí dice que la tierra gozará de su reposo todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo.
todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitaba en ella. ¿De qué viene hablando aquí? De que la tierra de Jerusalén iba a tener en los días de la deportación, en los días del asolamiento, iba a tener un reposo mientras ellos estaban cautivos allá en Jerusalén. La tierra iba a reposar, iba a cesar de todas sus actividades, tanto religiosas como civiles. Pero viene hablando aquí del contexto de Levítico 25. No podemos entender Levítico 26 sin antes entender Levítico 25. Levítico 25, en los versículos del 3 al 12 y al 13 aproximadamente, nos viene hablando de los años de reposo de la semana. Había una semana profética que eran 7 años, pero al 7º año tenía la tierra que reposar. No podían recoger de sus frutos para vender ni nada de eso, si no se iban a alimentar, de esto le iba a dar para alimentarse. Pero al final de las 7 semanas de año, que son 49 años, también había un año completo que se llamaba, ¿cómo? Se llamaba el jubileo. Pero ¿qué sucedió con el pueblo? No hizo caso de la ley de Jehová. Así que el tiempo que iba a reposar la tierra ahora era el tiempo que no había reposado, porque ellos seguían trabajando, seguían quebrantando la ley de su Dios. Y ahora, en esta ocasión, el Señor, por todos esos años que la tierra no había reposado, la puso a reposar durante la deportación. Pero nos dice, para ver el contexto de lo cual nos está hablando aquí en Levítico 26, en Segunda de Crónicas, desde el versículo 19 en adelante, hablando de la asolación. Y quemaron la casa de Dios. Vamos a ver cómo fue asolado esto. Y rompieron el muro de Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cuál es la casa de Dios que se quemó? La casa que por tanto tiempo la gloria de Jehová estaba sobre ella. Cuando nosotros analizamos Ezequiel capítulo 9 versículos del 13 en adelante, nos damos cuenta que antes que el Señor sellara a su pueblo y enviara la matanza por las abominaciones del capítulo 8, en el versículo 3 dice que la gloria que estaba en los querubines se posó sobre los querubines. Y en el capítulo 10 y capítulo 11 nos dice que la gloria salió a la puerta del templo y luego salió al monte que estaba frente del templo. La gloria se fue, pero esta era la casa de Jehová donde la gloria de él habitaba. Y este fue el evento que trajo destrucción al santuario de Dios. De esto es que nos viene hablando Levítico 26. ¿Estamos entendiendo? Tenemos los ojos bien abiertos ahora. Levítico 26 nos viene describiendo las desolaciones del pueblo de Israel, de Joacim, Joaquín y Sedequías. De eso es que nos está hablando. Entonces dice que fue quemado el templo, la casa de Jehová. Rompieron sus muros. Por eso cuando nos habla en el capítulo 9 de Daniel, cuando Daniel hace la oración y el ángel viene a decirle 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tus santos. Cuando le dice, ¿sabe pues que desde la salida para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe Abraham 7 semanas y 62 semanas? Pero él ahí, en esta respuesta que le está dando Daniel, le dice que la ciudad tiene que ser edificada completa. Por eso es que cuando vamos a buscar el decreto, tenemos que ver el decreto correcto. Y esto es yéndonos al contexto acerca de la ciudad rota completa. Hay un decreto que es para restaurar el templo, otro decreto que es para restaurar los muros, pero hay un decreto en el capítulo 7 del libro de Esdras que es para restaurar toda la ciudad, que está incluido el templo que ya había sido restaurado, los muros que habían sido levantados y también toda la ciudad, y restablecer la autonomía política y la autonomía religiosa del pueblo de Israel y que sus sacrificios nuevamente funcionasen. Entonces nos dice que fueron rotos y dice que fueron consumidos a fuego, versículo 19 del capítulo 36, consumidos a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables, todo, no quedó nada allí en aquella ciudad. Los que escaparon, escuchen bien, de la espada, fueron llevados cautivos a Babilonia. Los que pudieron huir de la espada, ¿fueron llevados a dónde? A Babilonia. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Ahora vamos a ver
por un momentito el versículo 21. Bueno, yo lo voy a comparar de nuevo para que no se le pierda ningún detalle, mis hermanos. Versículo 34 del capítulo 26 de Levítico. Entonces la tierra gozará de sus días, de su reposo, de todos los días que esté asolada. ¿Qué significa la palabra día en términos proféticos? Acuérdense que Moisés también era ¿qué? Profeta. Oigan lo que dice: de todos los días que esté ¿cómo? Asolada. Los días que iba a estar asolada eran los años que tenía que estar asolada. ¿Dónde nos lo dice? Versículo 35. Todo el tiempo, y la palabra tiempo en profecía también significa ¿qué cosa? Años. Todo el tiempo que esté asolada descansará por lo que no reposó en los días de su reposo. Versículo 21 del capítulo 36. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Los días de su reposo que cumplió la tierra en el capítulo 26 del libro de Levítico, no, aquí no nos está hablando, hermanos, para nada del año 677, no. Aquí nos está hablando de otro evento totalmente diferente. Nos está hablando de todas las deportaciones hasta llegar al asolamiento total y llegar a los días de reposo. En Levítico 26 nos está hablando acerca de la destrucción en el reinado de Sedequías. Y aquí tenemos en el versículo 36 de Levítico 26 hasta el versículo 39 el terror infundido, para no leerlo, el terror que el Señor infundió a través de todo esto. Y en el versículo 40 en adelante, yo le digo ya, el capítulo 26 del libro de Levítico tiene divisiones claras de eventos que sucedieron claramente en el pueblo de Israel. El versículo 40 nos habla de la confesión que iban a hacer. Ya, ellos iban a hacer exportados a Babilonia, iban a hacer asoladas sus ciudades, sus santuarios y todo lo demás. Y nos dice, a partir del versículo 40, que ellos cuando estuviesen allá en esos 70 años, iban un día a recordarse de la ley de Jehová su Dios. Siempre hay un remanente, ¿verdad? Y aquí en los versículos 40 al 45, ya para terminar, nos habla en verdad de la confesión que el pueblo iba a hacer ahora, de la humillación y del tiempo de reunión. No solamente nos habla la palabra de Dios de división, de dispersión, nos habla del tiempo de reunión, y vamos a ver en qué contexto está no solamente el tiempo de dispersión, sino también el tiempo de reunión. Cuando nosotros vamos a Levítico 25, nosotros nos damos cuenta que no nos puede hablar desde los días de Manasés de un tiempo de dispersión, porque simplemente si comienza la dispersión desde el 677 para el pueblo de Israel que hizo lo malo delante de Jehová, hasta el año 1844, obviamente el Señor no puede castigar el pecado del pueblo de Israel literal sobre el nuevo Israel que ahora iban a hacer. ¿Estamos entendiendo? Esto se pasa de los límites. También hablar de una profecía de 2520 años, una maldición que caiga sobre un pueblo, 2520 años, está sobrepasando los límites de Dios de su misericordia. Porque el Señor dijo que iba a castigar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Hasta cuándo? Hasta la tercera y cuarta generación. Así que 2520 años se pasa de la tercera y cuarta generación. Obviamente no puede ser una maldición de 2520 años que caiga sobre su pueblo. Aparte de eso, si nos habla de un número o de un tiempo literal, en los versículos 18, 21, 24 y 28 del capítulo 26 del libro de Levítico, nos viene hablando de que iba a castigar 7 veces más. Si lo entendemos como 7 tiempos, tenemos que sumar obviamente, y sumando 7 tiempos, que son 2520 años,
más 7 tiempos del versículo 21, más 7 tiempos del versículo 24, más 7 tiempos del versículo 28, son 10.080 años. ¿Estamos entendiendo? No puede ser una profecía de tiempo, porque aparece varias veces. Y si sumamos todo esto, son 10.080 años. Que esto se sobrepasa mucho más de los límites de la misericordia de Dios, porque ni siquiera la tierra llega a 7.000 años todavía. ¿Estamos entendiendo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí de la profecía, en el capítulo 26 y versículo 40 en adelante, nos viene hablando ahora acerca de la confesión que iba a tener su pueblo y del tiempo de reunión. ¿Cuándo iba a ser ese tiempo de reunión? En 1844, el tiempo de reunión tenía que ser ahora con el pueblo de Israel espiritual, que nada tenía que ver este pueblo con lo que hizo el pueblo de Israel literal, o el tiempo de reunión del cual viene hablando aquí ahora, por esta confesión que se hace, nos tiene obviamente que hablar del pecado que hizo el propio de Israel literal. Vamos al contexto de todo esto. Versículo 40. Ya luego que se fueron y estuvieron por allá deportados, dice, y confesarán, versículo 40, su iniquidad y la iniquidad de sus padres. Yo creo que sus mentes se vayan concentrando en algunos versículos por ahí de la Biblia que más o menos nos den respuesta de esto. Está claro en la Biblia. Confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron. ¿Y dónde aparece esta palabra? Prevaricación. Váyanse acordando. En Daniel me dice la hermanita, alabado sea el nombre del Señor. Hay alguien que tiene que confesar sus pecados y el pecado de sus padres mientras esté en esta condición y esté viviendo bajo el tiempo establecido de este destierro, en el tiempo de los 70 años que iban a pasar sobre el pueblo de Israel. Entonces dice, la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces, versículo clave, y vamos a analizarlo, versículo 41. Entonces, dice Jehová, se humillará su corazón incircunciso, y reconocerán su pecado. Voy a seguir leyendo para que sigan viendo, y entonces vamos al versículo 41. Entonces yo me acordaré de mi pacto. ¿Cuándo qué? Cuando confiesen su pecado. Yo me acordaré de mi pacto que hice con Jacob, y asimismo de mi pacto que hice con Isaac, y también de mi pacto que habría hecho con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. ¿Pero qué tierra? ¿Qué tierra? ¿De qué tierra me está hablando aquí? ¿De toda la tierra? ¿De Estados Unidos? ¿De qué tierra nos está hablando aquí? Me acordaré de la tierra que fue de cosa. De la tierra que fue asolada. Obviamente no se puede ahora. Para acordarse del pacto y volverlo nuevamente en el tiempo de reunión, tenía que estar hablando de la tierra que cometió iniquidad, de la tierra que los moradores de ella llenaron la copa de Jehová. Dice, me acordaré de la tierra. Y cuando el Señor dice que se acordaría del pacto que había hecho con Jacob, realmente estaba hablando de un tiempo de reunión, y pueden anotarlo en Isaías 30, versículo 10, y en el libro de Jeremías 30, 10, y en Isaías 56, 8, nos habla allí de que el Señor los haría, ¿qué cosa? Los haría volver, lo haría volver, y ese haría volver exactamente a Jacob, a su tierra. Está hablando realmente del tiempo de reunión. Pero la tierra será abandonada por ellos, gozará su día de reposo, estando desierta a causa de ellos. Entonces se someterá al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no lo desterraré. Ay, qué lindo. ¡Qué amor! Aún con todo esto, yo no lo desterraré, ni los abominaré para consumirlo, invalidando mi pacto con ellos, porque yo soy su Dios. Antes
Antes me acordaré de lo hecho por el pacto antiguo, era el pacto que había hecho con Moisés, cuando lo saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Versículo 46, estos son los estatutos y las ordenanzas y la ley establecida que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte Sinaí por mano de Moisés. Así que es una profecía tremenda, una profecía formidable. En el versículo 41, que es el versículo que vamos a analizar ahora, que es el versículo que recopila todo lo que hemos visto hasta aquí. Nos dice, yo también habré andado con ellos, contra ellos, y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Versículo 40, confesarán sus iniquidades y las iniquidades de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron. Fue esto en 1844. No, fue antes. Debe haber sido antes. Hubo en 1844 una reunión de alguien que estaba cautivo en Babilonia y empezaron a confesar sus pecados. Escuchen bien, y los pecados de sus padres. Y el Señor trajo sobre ellos una bendición y lo volvió nuevamente a la tierra literal para construir su santuario, para construir su heredad, para levantar los muros, levantar los pilares que se habían levantado. ¿Hubo o no hubo? Sí hubo, porque toda la historia se repite, pero realmente no nos está hablando como tal, como evento de 1844. Esto es en términos espirituales, pero el Señor aquí está hablando en Levítico 26 de una profecía con el pueblo de Israel que tenía que cumplirse luego de las 70 semanas, porque lo hemos visto, hermano. Luego de las 70 semanas que pasaron sobre ellos. Entonces, ¿quién se humilló delante de Dios y quién fue que confesó sus pecados y los pecados de sus padres? A ver, ¿se acuerdan de alguien? Daniel, mi hermano. Sacerdote Señor, los ancianos. Seca. Esdras, Nehemías. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿quiénes cumplieron esta profecía? Vamos a Nehemías capítulo 1 y luego tocaremos Daniel casi para el remanente de Dios. Nehemías capítulo 1 y vamos a ver cómo nos dice la palabra de Dios, el contexto verdadero de la parte final de Levítico 26. Nehemías capítulo 1. Versículo 6 al 9 nada más. Nehemías 1. ¿Ya lo tienen ya? Esdras, Nehemías. Yo lo tengo, lo voy a leer. Oración, escuchen bien, porque siempre es una oración. Tanto en el libro de Nehemías, Esdras, en el capítulo 9 de Esdras también se da una oración, porque Esdras hace una oración de confesión. Aquí está en el capítulo 9 la oración de confesión de Esdras por sus pecados y los pecados de su pueblo. Se menciona el horario a las 3 de la tarde, la hora de sacrificio. En Daniel 9, el ángel baja a la hora de sacrificio de la tarde, lo mismo, es lo mismo. Parece que estamos orando a la misma hora. Había algo entre su pueblo. Había un evento en el santuario y nosotros hablamos de esto en el libro de Daniel. Esto es algo más, disculpen por el paréntesis. Pero vamos a ver, desde el versículo 5 voy a leer yo, dice, y dije, ya luego cuando oyó estas palabras, oración de Nehemías sobre Jerusalén, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. ¿Cómo? Tocó Levítico 26 y habló del pacto que se había quebrantado, pero él sabía que Jehová guardaba el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, porque él sabía que la gente que se apartan de la ley de Dios, las oraciones no son los salmos, ya había hablado acerca de esto. Él sabía esto. Nehemías está escrito antes de muchos libros. La Biblia no tiene un orden cronológico. Tenía que estar escrito primero Isaías y Jeremías y todos esos libros, Ezequiel, y luego Nehemías. Pero Nehemías está escrito antes de todo ello, pero Nehemías es mucho después de todos estos profetas, inclusive de David, de los salmos. Entonces ya él sabía esto ya. Dice que guardas el pacto y la misericordia. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti.
y noche por los hijos de Israel. ¿Por quién hizo oración? Por el pueblo. Por los hijos de Israel, tu siervo. Confieso los pecados de los hijos de Israel. Porque ahora miren como dice, como mismo dijo Daniel, que hemos cometido contra ti. Él ha pecado. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Estos son reformadores. Cuando usted ve a un reformador por ahí que diga, yo soy santo y ustedes están en pecado, ¡húyele! Cuidado. Así mismo. Esto no es reforma. La reforma comienza desde el ser interior. El primero que cometió pecado soy yo. El más pecador de todos los pecadores. La reforma verdadera es esa, que la que nos da la Biblia. La encontramos aquí también en el libro de Daniel. En extremo, nos hemos corrompido contra ti. Nos hemos guardado, no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. ¿De qué está hablando? De los estatutos que dio a quién? A Moisés. ¿Qué está tocando aquí? Está tocando Levítico 26. ¿Qué está hablando él? Los versículos 40 al 45. Estamos en contacto entonces de lo que estamos hablando. Los estatutos que dicta Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por vuestro pecado. Así que el tiempo de dispersión lo está tocando ahora. Este siervo de Dios lo está tocando Nehemías y sabía que el tiempo de la dispersión era el año 586. Puedes tomarlo si quieres desde el año 606, porque fue el comienzo de la dispersión. Pero fue allí cuando por completamente cayó Babilonia. Nunca 677, porque solamente fue preso Manasés, hermano. Esto se va más allá de la lógica humana. Entonces nos dice el versículo 9, pero si os volviereis a mí y guardareis mi mandamiento y lo pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fue hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré. ¿De qué está hablando ahora? De la reunión de quién? De la reunión de su pueblo. Y os traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar. Para hacer habitar allí mi nombre. Y ahora comienza a hablar de todo el evento, de los otros eventos de la redención. Versículo 10, el cual redimiste. Ahora, cuando nosotros leemos en este mismo libro el capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 13, vamos a encontrar reformas de Esdras y de Nehemías, oración por el pueblo, y vamos a encontrar ahí en los capítulos 8, 9, 10 y 13, cómo, y también en el capítulo 9 del libro de Esdras, cómo ellos llevan a todo el pueblo a hacer una reforma. Inclusive, ¿se acuerdan las reformas de que tenían que separarse? Aún se habían casado con personas extranjeras y aún los hijos tenían que ser separados de los padres. Nehemías, encontramos reformas como que nadie abra la puerta de sol, de puerta de sol a puerta de sol en el capítulo 13. Reforma tremenda, porque era el sábado, era la ley, era el santuario que habían sido rotos por causa del pueblo. Habían roto la ley de Jehová, no querían nada, ellos no querían nada con el Señor. Así que se encuentran aquí las reformas de Nehemías. ¿Dónde más encontramos todo esto? Vamos al capítulo 9 de Daniel. Y aquí tenemos una respuesta un poquitico más profunda. Capítulo 9 del libro de Daniel. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 3, miren lo que dice. Volví mi rostro al Señor. Este es Daniel. Buscándole en qué? En oración. Yo le voy a dar un dato interesante. Cuando Daniel está dando esta oración, solamente faltaban 2 años para que acabara las 70 semanas. Así que él sabía de qué cosa estaba orando. Él estaba orando por la restauración. Además de eso, que no entendía la profecía de los 2300 días y pensaba que el Señor iba a alargar ahora el periodo. Pero él está orando ahora por una restauración y porque en el año número 70 se cumpliera realmente la palabra que Jehová había dado a través de el profeta Moisés y a través del profeta Jeremías. Volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia. ¿Acaso digo lo mismo que Nehemías? Sí. Y estamos leyendo las mismas palabras. A los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos
¿qué dice aquí? Pecado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. Se incluye él en todo. Aunque era fiel, el Señor le había llamado justo a ese varón Daniel. Inclusive lo echaron a él en el foso de los leones no hicieron nada. Este varón estaba con el sello de Dios. Pero un varón aún con el sello de Dios se ve como pecador. Este es un verdadero reformador, hermano. Todo el tiempo tenemos que decir: yo soy pecador, nada bueno en mí, ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Cantar ese himno todo el tiempo. Pero tenemos que vivir en la ley de Jehová. Dice aquí, voy al versículo 7, al final del versículo 7. Nos dice arriba: tuya, Señor, es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Pero más abajo dice: en todas las tierras a donde has echado por causa de la rebelión con que se rebelaron contra aquí. ¿De qué evento está hablando Daniel aquí? De la asolación de Levítico 26. Lo echaste por todas las tierras, ¿con qué? Con las asolaciones de Joaquín, Joacim y Sedequías. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres. Y la profecía decía que oraron por quién, que habían orado por sus padres. Porque contra ti pecamos. De Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y de perdonar, aunque contra él nos rebelamos. Y ya voy para un versículo fuerte. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, tu siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Qué está diciendo Daniel aquí? Versículo 11. El cumplimiento de esa palabra. La maldición y el juramento que hizo a quién? A su siervo Moisés. El cumplimiento perfecto de la palabra de Levítico 26 la estaba describiendo Daniel aquí, en el contexto, en el marco de los 70 años de los cuales había hablado Jeremías. ¿Cuándo cayó la maldición? ¿Cuándo fue que cayó la maldición? En el contexto de la misma oración. Vamos al contexto de la misma oración. Primeramente voy a leer los versículos 2 y 13 y ya vamos a ver cuándo cayó la maldición. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. En la tierra nunca había venido un mal como este. E inclusive cuando llegó el año 70, luego de los días de Cristo, aquel mal sobrepasó, porque mataron al mismo Mesías, a la gloria prometida, la gloria del nuevo templo que había venido a esta tierra. Pero fueron muchos más muertos de lo que hubo cuando allá en aquella Jerusalén. Toda Jerusalén se llenó de los cuerpos, de los cadáveres, también de sangre. Y el santuario también fue asolado y quedó en la misma condición. Pero nunca había sido hecho algo tan mal en toda la tierra. Conforme versículo 13, volvemos y repetimos, está escrito en la ley de Moisés: todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Versículo 15, abajo dice: hemos pecado, hemos hecho impíamente. Versículo 17 habla del santuario asolado. Y el versículo 18 dice: mira, oh Señor, nuestras desolaciones. ¿Cuándo cayó la maldición según la oración de Daniel? ¿En el año 677? ¿O según el contexto de la oración de Daniel? ¿Qué estaba leyendo Daniel en el versículo 2? No se le puede olvidar la palabra Jeremías, porque Jeremías va en el mismo contexto, hermano, de Levítico 26. Daniel estudiaba Levítico 26 porque habla de Moisés, obviamente, en la oración, habla del pacto. Pero Jeremías fue el profeta a quien Dios llamó para traer al pueblo de Dios a la verdadera arrepentimiento. Pero el pueblo de Dios, Jeremías, ¿quién fue? Un restaurador. Jeremías es lo que tú y yo hoy estamos llamados a hacer. Jeremías era un atalaya de aquel tiempo, y lo dice el espíritu de profecía, que tenemos que ser como Jeremías, porque todo esto que estamos viendo se cumple en nuestros días.
Pero en el versículo 2, en la oración de Daniel, nos dice, en el año primero de su reinado, está hablando de Darío, ya cuando los medos y los persas, yo Daniel, hermano, es impresionante lo que vamos a ver a partir de ahora, es impresionante. Yo Daniel, miré atentamente en los libros del número de los años, de que habló Jehová el profeta, ¿quién? Jeremías. ¿Qué estaba leyendo atentamente Daniel? El libro de Los rollos del libro de Jeremías. Había uno que había sido echado al fuego, pero ahora con el otro que había dado a Baruch para que escribiese y le fueron añadidas palabras, él estaba leyendo este rollo y de algo sirvió. Y mire, ese rollo llegó hasta nosotros y todo lo que tenemos es formidable, hermano. Una preparación, hermano, para el pueblo de Dios de este tiempo final, pero también nos da el contexto de que esta profecía no comienza en el año 677. Y esta profecía de los 2520 no existe en Levítico 26. Pero miren bien, para que vean. Dice que estaba leyendo, ¿qué cosa en Jeremías? El número de los años que había de cumplirse las que las desolaciones de Jeremías de Jerusalén. 70. ¿En cuántos años? 70. En 70 años. Aquí nos está diciendo simplemente este versículo que la maldición de Jehová sobre Jerusalén cayó ¿en qué año? En el 586. Cuando la ciudad comenzó a ser asolada, cuando comenzaron a correr los 70 años sobre el pueblo, cuando todos los muros, el santuario, la ciudad quedó devastada, desértica, comenzó a correr la maldición de Jehová ¿sobre qué? Sobre a su pueblo. Antes no había corrido la maldición. Cuando el reinado de Manasés no había corrido la maldición, porque Manasés comenzó a reinar, fue llevado cautivo, luego volvió a su trono, pasó más de 30 años y luego vino Josías, un rey reformador. Obviamente no se había cumplido en los años de ¿quién? De Manasés, mis hermanos. No, tenemos que abrir ¿qué cosa? Los ojos y leer la Biblia. ¿Por qué es? Por nosotros mismos. Tenemos que dejar, no que nadie nos la lea, ni que nos diga, mira, aquí se cumple tal evento. Tenemos que oír la palabra de Jehová nuestro Dios, pedirle al Espíritu Santo discernimiento, porque el enemigo se ha vestido como ángel de luz en este tiempo y dice que quiere engañar, si fuese posible aún, para este tiempo a los propios escogidos. Pero el Señor levantará bandera y nos dice, nos sigue diciendo, ¿cuándo se cumplieron estos 70 años por boca de Jeremías? Vamos al capítulo 29 de Jeremías. Capítulo 29. Dice, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Versículo 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. La restauración de la cual ha hablado Levítico 26, aquí donde habla Jeremías ahora, cuando se cumplan los 70 años, entonces ustedes van a orar y entonces yo voy a oír. Por eso Nehemías aclara bien que se abran tus oídos y que tus ojos también, porque siempre dicen no perdonará mi ojo. Eso es otro estudio. Porque es que siempre dicen no perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Para que se abrieran sus oídos y sus ojos, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y en el capítulo 25, versículos 11 y 12 dice, toda esta tierra será puesta en ruina. Ese es Jeremías. Y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuántos años? 70 años. Hermanos, estos son estudios. Por eso es que buscamos bastante en la palabra, porque estos son estudios. ¿Cuántos años? 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová. Y la tierra de los caldeos la convertiré en desierto. El que espada mata, a espada ¿qué cosa? Muere. A espada muere. Así que esto nos está hablando del contexto fiel y verdadero de Daniel, capítulo 9. Nos viene hablando del contexto fiel que Daniel en el capítulo 9, la maldición de la cual ha hablado Jehová a través de su siervo Moisés en Levítico 26, y que se cumple perfectamente desde los años 606, 597 y 586
en adelante hasta que corran los 70 años y el Señor vuelva a reunir ahora a su pueblo para levantar los muros, levantar el templo y levantar la ciudad de Jerusalén. Los 70, los 2520 años no es profecía. Aquí le regalo un artículo. Al principio no se quería que este artículo saliera, pero gracias a Dios este artículo salió. Este artículo, le voy a leer algo pequeño con respecto a esto. Entonces, hermano, los hermanos que están estudiando los 2520 años, ellos también eres joven y es un grupo como nosotros. Un grupo grande. Un movimiento grandísimo. Grande. Estamos predicando estos temas así para que otros en el mundo conozcan acerca de estas profecías, para que conozcan la realidad del contexto de Levítico 26 y todo, porque vamos a predicar no solamente Levítico 26, sino también todos sus derivados. Vamos a predicar que el 11 de septiembre no ocurrió un evento profetizado por Elena de White. Y de ahí deriva la lluvia tardía, de ahí deriva el juicio de los vivos, de ahí deriva el tercer aire, la última trompeta, de ahí deriva muchas cosas que tenemos pendientes en el asunto, que ya lo hemos estudiado y para gloria y honra del Señor lo vamos a sacar para que otros hermanos conozcan acerca de la verdad de muchas cosas. Vamos a hablar de la batalla de Rafia, del verdadero contexto de Daniel 11 del 40 al 45. Vamos a hablar de la tierra gloriosa, vamos a hablar de muchas cosas, de los eventos finales, de Rusia, de los Estados Unidos, de todos los eventos finales. Esto es simplemente el inicio, hermano. Esto es simplemente el inicio, y fíjense bien, solamente es el inicio de los 2520 años. Porque vamos a seguir explicando, pero a más profundidad, sobre la falsedad de los 2520 años. Por eso es que el enemigo no quería que esta serie saliera, hermano. Ustedes no saben la guerra que ha hecho con esto. No son capaces ustedes de imaginarse la guerra que él ha hecho con esto, pero para gloria y honra del Señor, él está vencido de parte de Jehová que está en los cielos. Porque el arcángel Miguel siempre derrota. Entonces, mis hermanitos, les voy a dar ahora. No, todavía. Ahora es que voy a dar lo fuerte. Ahora es que voy a dar el verdadero contexto de Levítico 26. No con lo que voy a leer primeramente del artículo que sacó Jaime White y Uriah Smith, sino que voy a dar ahora abiertamente como la mensajera del Señor, Elena de White, habla de Levítico 26. Y ustedes van a ver en qué contexto Elena de White habla de Levítico 26. Y ustedes se van a dar de cuenta también, muchos han dicho que no, que ella no apoyó a su esposo, así es, eso es lo que se dice, a Jaime White y a Uriah Smith en el libro Daniel y Apocalipsis, un libro formidable que ella habló muy bien de este libro para que nosotros lo comprásemos y lo tuviésemos, porque muchas verdades salen de ahí. Ella no solamente, dicen que ella no lo apoyó, no corroboró con ellos, porque ellos se habían metido en apostasía, ellos habían formado ya la organización en 1864. Por eso Dios, a Jaime White, cuando sacó este artículo que fue en 1864, el 26 de enero, primero había salido un cartel, vamos a hablar de todos los carteles con ayuda del Señor, de 1843, de este cartel, vamos a hablar del otro cartel de 1850, pero vamos a hablar de un cartel que no quieren que se hable, que es el cartel de los que predican el mensaje del tercer ángel, y Jaime White dijo que este cartel es para los que predicaban el mensaje del tercer ángel, para que aprendieran acerca de él. Este es el cartel de 1863 que sacó Jaime White, porque se fueron quitando cosas que los primeros pioneros fueron por el estudio de la palabra de Dios, aunque es pilar todo lo que ellos habían puesto, y estos cimientos tenemos que removerlos y tenemos que seguir nosotros estudiando todo lo que se estudió desde el 1840 hasta 1844 y todo lo que Miller tocó, pero hubieron errores entre las cosas que Miller predicó. Déjenme decir una cosa, hubieron errores, hermano, y estamos hablando de errores graves que Miller predicó, pero no estamos aquí para hablar de los errores, porque Miller era el gran pionero, el hombre a quien Dios levantó para este tiempo. Aunque hubo errores, dice la mensajera del Señor, en esto el silencio es ¿qué cosa? El silencio es elocuencia. Dice que las obras eran nuevas y sigue siendo un gran hombre, porque dice,
Apocalipsis 14:13, que sus obras con ellos, ¿qué cosa? Con ellos siguen. Entonces, este siervo de Dios, aunque tuvo errores, fue el mensajero del Señor para su hora. Amén. Pero los errores no vamos a dejar que corran. Vamos a hablar de los errores. Los pioneros más adelante hicieron arreglos y vieron que habían cosas en la profecía que no estaban bien puestas en su lugar. Y la mensajera del Señor habló, y eso lo vamos a tocar, que por inspiración fueron cambiadas. Y vamos a ver que la inspiración no era solo la que hablaba ella, lo que bajaba del cielo a través de la profeta, sino también cuando se reunían todos los pioneros adventistas para hablar acerca de la profecía, el cielo los apoyaba, ella corroboraba, y esto también era inspiración, la palabra de Dios. Y por inspiración, todo el comité de 1864, Jaime White, quien era el presidente del comité en este tiempo, sacó este artículo en 1864. Le leo el artículo completo o una parte del artículo, tiene 2 páginas. Le voy a leer una parte del artículo porque esto lo vamos con detalle a desglosar luego. Le voy a leer la primera parte. Los 7 tiempos de Levítico 26. Este fue Jaime White. El periodo profético de Levítico 26, o lo que se supone que es tal periodo, no ha sido pequeño objeto de estudio entre los expositores proféticos. Dice Jaime White, el esposo de Ellen White. Se supone que la expresión 7 veces, o los versículos 18, 21, 24 y 28, denota un periodo profético de 2520 años. Se supone eso, dice él. Y que este periodo cubriría el tiempo durante el cual el trono de Israel debería ser y permanecer subvertido y pisoteado por los poderes opresores, para corregir correctamente el comienzo y la terminación de este. Por lo tanto, el periodo se convirtió en una cuestión de importancia. ¿Dónde comienza y dónde termina? Al final han sido cuestiones de mucho estudio y tal vez un poco de perplejidad. Estas no son las preguntas, sin embargo, que proponemos aquí para discutir, porque hay preguntas echando atrás estas preguntas que exigen ser respondidos primero. A saber, ¿hay algún periodo profético traído a la vista en absoluto en Levítico 26? Oigan lo que dice Jaime White, el esposo de Ellen White. Reclamamos que no hay ningún periodo profético en Levítico 26. Y esto fue luego que fueron puestos los cimientos del adventismo. Esto fue luego de 1864, cuando la iglesia, acabada la iglesia adventista de ser levantada. Pero bueno, ofrecemos, dice él, reclamamos que no hay ningún periodo profético en Levítico 26. Y ofrecemos algunas de las que son razones, para nosotros razones muy concluyentes, para estudiar él da las razones y desglosa todo Levítico 26 de una manera rápida. Él desglosa Levítico 26, pero le voy a leer las partes importantes de este artículo. La intensidad del castigo. Miren cómo él también habla de intensidad del castigo y no de un periodo profético de tiempo, de un lapso de tiempo, porque la palabra tiempo no aparece. Hay que ser sincero, hermano. Hay que ser sincero. Si la palabra tiempos no aparece, Dios puede en otro momento darnos un poquitico más de luz. Y tengo que abandonar en el error en el cual estoy parado. Así tenemos, dice White, primero una serie de sentencias amenazadas contra Israel, sin la expresión 7 veces, y luego sin la expresión 7 veces, y luego la declaración 4 veces hecha, que Dios lo castigaría 7 veces por sus pecados, cada uno con la condición de que el periodo no conjuró el arrepentimiento, y cada uno en aumento. Cada uno contiene su propia numeración específica de sentencia, distinta de las que precedieron y en aumento regularmente en la severidad de las denuncias. Oigan, como Jaime White habla de qué cosa, de la severidad. Él dice que va aumentando qué cosa, los juicios de quién, los juicios de Dios, la severidad de la denuncia. Ahora, ¿qué significan estas repetidas expresiones de 7 veces? 4 veces, 18, 21, 24 y 28.
en esos versículos del capítulo 26. ¿Qué significan todas estas cuatro expresiones? Significa que Dios en aumento. En intensidad. No de tiempo, sino de Significa la totalidad del juicio que... Respondemos, oigan la respuesta de Jaime White. Respondemos, de Jaime White, y lo voy a dejar bien claro, y de Elena de White también, porque Elena de White habló acerca de esto. Respondemos, denota no la duración del castigo, no una duración del castigo, obviamente de 2520 años, pero sí su intensidad y severidad. Está bien expresado en el lenguaje del versículo 21. Así traeré 7 veces más plagas sobre ti según tus pecados. El número 7 denota perfección. Indudablemente debemos entender por esta expresión la plenitud de su castigo, que la medida de sus pecados nacionales sería en todo caso completamente igualada por la medida de sus calamidades nacionales. Y esta posición está completamente sustentada por el original, como lo mostrará una breve crítica. ¿Qué decimos a esto? Amén, hermano. Él dijo que 2520 no existía, no era un periodo de tiempo. 7 veces era la intensidad del castigo que hemos venido estudiando nosotros hasta aquí. Intensidad y severidad. Habla él del número 7. En referencia al hebreo aprendemos que la concordancia hebrea en la expresión 7 veces de Levítico 26 viene a ser Sheba. Y esta palabra está expresamente establecida por Gesenius. En esos textos aparece como un adverbio, lo mismo que vimos esta mañana. También en Salmo 119, 164, en Proverbio 24, 16, aparece la misma expresión que Levítico 26, cuando habla de 7 veces, y en Daniel 4, 16 y 25. La expresión debería ser expulsado de los hombres y hacer su morada con las bestias del campo, hasta que 7 veces pasen sobre él. Es decir, en otra palabra, lo que explicamos esta mañana, él lo está, ¿qué cosa? Lo está declarando. Levítico 26 solamente aparece un adverbio, y cuando habla de una profecía de tiempo, por ejemplo, en el capítulo 4 de Daniel, nos da un sustantivo con un adjetivo. El sustantivo nunca aparece en el capítulo 26, él habla de esto. Allí no hay una profecía de tiempo en Levítico 26. Nos dice ahora el último párrafo de su artículo. El griego es igualmente definido. La Septuaginta tiene en Levítico 26 etakis, que es un adverbio y significa 7 veces. En otra palabra, viene hablando de lo mismo. Voy a leer un poquitico más para abajo. Tal cosa como un periodo profético basándose en un adverbio no se puede entrar. Entonces, no hay periodo profético en Levítico 26. Deja bien en claro. Ahora escuchen bien lo que dice Jaime White. Y aquellos que imaginan que tal cosa existe, un periodo profético en Levítico 26, están, dice aquí, dando golpes al aire, se están latiendo al aire, dando golpes al aire. Lo que imaginan que tal periodo profético existe. Está tremendo esto, hermano. Lo que imaginan que esto existe, ¿están qué cosa? Dando golpes al aire. ¿Haciendo qué cosa? Ignorar o tratar. Dice, se están desconectando por el ajuste de sus varias fechas. Simplemente están latiendo al aire. Ajá. Ignorar o tratar con negligencia un periodo profético donde uno se da claramente es censurable en extremo. En un curso igual inútil, aunque no atroz, es esforzarse para crear un periodo profético donde no existe ninguno. Es decir, hay gente que crearon un periodo profético donde no existe periodo profético. Es la misma cosa. Y hoy en día, tristemente, hermanitos nuestros han resucitado nuevamente esta profecía que había quedado fuera. Es una profecía falsa, pero tenemos que decir esto con mucho amor de nuestros hermanos, para que nuestros hermanos, ¿qué cosa? Sean restaurados y puedan entender la palabra de Dios, puedan entender la verdad, que allí no existe nada de esto. ¿Qué dijo Urías en mí? Escuchen que esto está fuerte ahora, lo que dijo Urías en mí acerca de esto. En el libro Daniel y Apocalipsis, en 1897. Oigan bien, casi todos los esquemas del plan de las edades, la era futura, etcétera, hace uso de un supuesto profético llamado 7 tiempos. Y el intento se hace para descubrir un notable cumplimiento de eventos de la historia judía y gentil.
Todos estos especuladores también podrían perdonar a sus esfuerzos, porque no hay tal periodo profético. Tal periodo profético no existe. Ahora él, más abajo del artículo, continúa explicando y vuelve y dice que el periodo profético no existe. Elena de White apoyó a su esposo con respecto a esto, ¿sí o no? Elena de White habló acerca de Levítico 26, sí o no, para no dar un golpe tan duro. Aquí estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de Guillermo Miller, un hermano intachable, un hermano que, acuérdense que tuvo errores, no quiso aceptar el mensaje del tercer ángel, pero el Señor no le tomó esos errores a él, sino a algunos que le estaban impulsando a no aceptarlo. Y en Primeros Escritos aparece en el mensaje del tercer ángel, la última parte, que si el Señor no hubiese llevado a Guillermo Miller al descanso en ese momento, se pierde porque no aceptó el mensaje del tercer ángel, Guillermo Miller, en el tiempo cuando comenzó a alzar el vuelo. Pero para no dar fuerte con respecto a esto, ella habla de Levítico 26, Elena de White habla de Levítico 26, y con esta página terminamos, pero de manera indirecta, mira cómo lo pone. Ella habla de todo lo que hemos visto hoy, del reinado de Joacín, de Joaquín y de Sedequías, y habla de las deportaciones y de lo que venía en severidad. Y al final, en el párrafo de abajo que vamos a leer, nos damos cuenta que estaba ahí hablando acerca de Levítico 26, porque es Jeremías quien lo había citado. Nos dice, en Profetas y Reyes, página 311, párrafo 1. Profetas y Reyes, página 311, párrafo 1. Durante los primeros años del reinado de Joaquín, dice aquí, pero en todo el contexto de lo que hemos venido leyendo, nos damos cuenta que hay una equivocación aquí. No sé si al traducirlo se traduce también Joaquín sin tilde, pero está hablando aquí de Joacín. En los primeros años del reinado de Joacín, fueron dadas muchas advertencias referentes a la condenación que se acercaba. Ella viene hablando ahora de una condenación de qué? Que se viene acercando. Estaba por cumplirse la palabra expresada por el Señor por los profetas. En el párrafo 2 de la misma página 311, mira lo que dice. Dentro de pocos y cortos años, el rey de Babilonia iba a ser usado como instrumento de la ira de Dios sobre el impenitente Israel. Como instrumento para que acabase con su pueblo. Una y otra vez Jerusalén iba a quedar rodeada y en ella estarían los ejércitos sitiadores de Nabucodonosor. ¿Qué viene hablando ella? Ella viene hablando de Nabucodonosor y que una y otra vez iba a ser ¿qué cosa? Iba a ser sitiada. Así que nos está hablando aquí del contexto del 606 al 586. Este es el contexto que nos está hablando aquí. Porque el ejército de Nabucodonosor iba a rodear ¿qué cosa? Una y otra vez. ¿Qué significa esta expresión? Una y otra vez iban a aumentar los juicios en ¿qué cosa? En severidad. Aquí no está hablando en el término de Levítico 26. Una compañía tras otra, la misma expresión, una tras otra, compuesta, compañía tras otra ¿de qué? De cautivo, en cada deportación, por supuesto. Compuesta al principio de poca gente, pero más tarde de millares y decenas. Al principio fue llevado Daniel y otros pocos, pero luego en las otras deportaciones, en las otras encrucijadas que tuvo, fueron muchísima gente, y por allá les van a estar mencionando a personas que ni conozco realmente en cuál deportaciones se fueron. Pero, porque la Biblia da poco detalle con respecto a esto. Pero dice, pero más tarde millares de decenas y millares de cautivos iban a ser llevados a la tierra de Sinar para morar allí en el destierro forzoso. Ahora dice, Joacín, Joaquín y Sedequías, estos tres reyes judíos, las tres deportaciones, mi hermano, Joacín, Joaquín y Sedequías, estos tres reyes judíos iban a ser por turno vasallos del gobernante babilónico y cada uno a su vez se iba a rebelar. Ahora escuchen lo que viene aquí. Castigos, Levítico 26, cada vez más severos. Ay, 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 ay. Ella habló en el último libro, Profetas y Reyes, en el último libro que ella escribió, Profetas y Reyes,
ella apoyó a su esposo en lo que había dicho. Amén. Dice ella que castigos más severos. Su esposo habló de la severidad del castigo en Levítico 26. Pero dice mucho que la sierva del Señor no lo apoyó. Ella está hablando de que estos reyes iban a hacer ¿qué cosa? Vasallos de los gobernantes babilónicos. Cada uno iba a ser, se iba a revelar. Castigos más severos iban a ser infligidos a la nación rebelde. Hasta que por fin toda la tierra quedase asolada. En otras palabras, está trazando fielmente el versículo 14 al versículo 45 de todo el capítulo 26. Castigos más severos hasta llegar a la asolación. Hasta los versículos 31 al 35, cuando quedó la ciudad, ¿qué cosa? Quedó asolada. Jerusalén, se habla de la severidad del castigo. Reducida a ruinas, chamusqueada por fuego, destruido el templo que Salomón había edificado. Y el reino de Judá iba a caer para nunca volver a ocupar su puesto anterior entre la tierra. En la página 313 del mismo capítulo, hablando en el mismo contexto, y todo lo que vamos a leer aquí es del mismo capítulo, del mismo contexto del reinado de Joacim, cuando comenzó la deportación, cuando comenzó la severidad del castigo en Levítico 26, nos dice aquí, Dios había suplicado a los de Judá que no le provocasen a ira, pero no le habían escuchado. Fielmente pronunció la sentencia contra ellos. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Los caldeos serían empleados como instrumentos por medio de los cuales Dios iba a castigar a su pueblo desobediente. ¿Quiénes iban a ser los instrumentos de Dios? Así que estamos hablando del contexto de Levítico 26. Porque cuando nosotros vemos a Levítico 26 y todo lo que hemos estudiado en Levítico 26, no venía otra gente a destruir al pueblo y a traer asolación que los caldeos. No eran los asirios, mis hermanos. No eran los egipcios, según Levítico 26. Eran los caldeos. Así que ella está hablando aquí, apoyando a su esposo también, pero no a su esposo. Ella no tenía que apoyar a su esposo. Ella tenía que apoyar la verdad de lo que realmente está registrada fielmente por la palabra de Dios, porque ella era profeta de Dios. Y mira lo que dice aquí. Dios había suplicado a los de Judá que no le provocasen a ira. Ajá, voy a leer más abajo, ya esa parte de la ley. Los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a su luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado su castigo porque aún tenía misericordia a sí mismo de su pueblo. Pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos como último esfuerzo para detenerlo en su carrera impía. Ahora, en la página 314, aunque no tiene que ver con este tema, dice: la lección es para nosotros también. En el párrafo 1. Pero en el párrafo 2 no dice: nunca, durante su ministerio, se olvidó Jeremías de la importancia vital que tiene la santidad del corazón en las varias relaciones de la vida. ¿Qué hizo Jeremías? Nunca se olvidó de qué cosa? De la santidad vital que tiene el corazón. Y especialmente en el servicio de Dios Altísimo. Jeremías previó claramente, escuchen bien, es importante este párrafo. Jeremías previó claramente la caída del reinado y la dispersación. ¿Cómo? ¿Qué estamos hablando aquí? Esto derrumba el 677. Jeremías escribió en el 604. El libro de Jeremías, alrededor del 604. Esto lo derrumba, porque si me dice aquí la inspiración que Jeremías previó claramente la caída y la dispersión del reino, hablando de Levítico 26 en su contexto verdadero, nos está diciendo claramente que no puede hablar de Manasés. Está hablando de un evento que viene luego de lo que él escribió, un evento posterior. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Así que lo que habla Jeremías es el contexto de Levítico 26 y la mensajera del Señor apoya que el comienzo no es en el 6:77. Hermano, tenemos que pedirle discernimiento del Señor para poder entender a veces ciertas cosas. Y los habitantes de Judá entre las naciones, pero
Pero el ojo de la fe miró más allá de todo esto, hacia los tiempos de la restauración. Habló de esto y habló de la restauración. Cuando al principio del reinado de Joacim, Nabucodonosor sitió por primera vez a Jerusalén, y déjeme decirle que me di cuenta aquí que dice Joaquín siempre, en todos los libros en español dice Joaquín, pero debe decir Joacim, porque cuando él sitió por primera vez, dice que tomó y se llevó a Daniel y a sus compañeros. La primera vez es el reinado de Joacim, que aparece en Daniel capítulo 1, versículos 1, 2 y 3. Y aquí en todos los libros del Espíritu de Profecía ponen a Joaquín, pero es Joacim de que viene hablando aquí, en el año 606. Así que este es el contexto todavía de lo que viene a hablar ahora, porque ahora ella menciona literalmente en este contexto Levítico 26. Dice, como intérprete del significado de los juicios que empezaban a caer sobre Judá, Jeremías, que era el intérprete, se mantuvo noblemente en defensa de la justicia de Dios y de sus designios misericordiosos, aún a los castigos más severos. La mensajera del Señor sigue corroborando con Jaime White y con Uriah Smith, y está hablando no de un periodo de tiempo, una duración de 2520 años. Él nos habla de la severidad del castigo, y esto está en la página 316, párrafo 1. En el 316, párrafo 2 y el 316, párrafo 3, ahora sí nos va a tocar Levítico 26, 21 y 23. En los testimonios que daba la congregación, Jeremías se refería constantemente a las enseñanzas del libro de la ley. Sí, que todo lo que habló Jeremías siempre era de quién? De Moisés, del libro de la ley. Habló mucho de Levítico 26, que había sido tan honrado y exaltado durante el reinado de Josías, el libro de la ley. Abran los ojos, mis hermanos. Vamos a abrir los ojos. El profeta recalcó, por el libro de la ley, Levítico 26, el profeta recalcó el hecho de que nuestro Padre Celestial permite que sus juicios caigan a fin de que conozcan la gente que son no más que hombres. Y está citando Salmo 9:20. Pero el mismo profeta sigue diciendo, el Señor había advertido de antemano, Elena de White, así a su pueblo. Y ahora cita literalmente, mi hermano, en este capítulo, Levítico 26, 21 y 23. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, os esparciré por la gente y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y yermas vuestras ciudades. Está citando ahí, ¿qué cosa? Levítico 26, versículo 21 y 33. Entonces, el versículo 21 habla también de ¿qué cosa? De las 7 veces. Pero cita la primera parte del versículo 31. Pero el Señor está citando aquí que el Levítico 26 está en el contexto de todo lo que se está hablando aquí, la mensajera del Señor en este capítulo, de todo lo que advirtió Jeremías, de que en el reinado de Joacim iba a venir la severidad del castigo al reino de Judá. La cita de Levítico 26, 21 al 33 está aquí citada verbalmente, mi hermano. En otras palabras, Levítico 26, según el contexto, nos habla de la severidad del castigo que empezaba en el año 606 cuando Joacim, porque Jeremías así lo enseñó. Aquí vamos a terminar esta introducción de los 2520 años. Esta fue la única introducción que estudiamos así profundamente, con mucha Biblia, muchos textos bíblicos. Las otras no van a ser igual, pero le doy gracias, muchas gracias a Dios. Amén. Que la mensajera del Señor, Dios a través de ella no nos deja ciegas, porque ella también habló acerca de esto. Habló de Levítico 26 y señaló el versículo 21 que habla de las 7 veces, y la puso en el contexto de Jeremías cuando estaba hablando de la severidad de los castigos que iban a caer desde los años 606 al 586. Que Dios nos bendiga y